La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. The European Union was formed in order to screw the United States. That's the purpose of it. And they've done a good job of it, but now I'm president. Hay quienes dicen que la Unión Europea fue creada para fastidiar a otros, y no es verdad. De hecho, buena parte de la riqueza que hoy tiene ese gran país que admiramos como es Estados Unidos es gracias también a Europa. La Unión Europea no se ha creado contra nadie, al contrario, la Unión Europea se creó a favor del multilateralismo y del entendimiento entre países, de la paz y del desarrollo económico y la justicia social. Hoy la Unión Europea es el mayor bloque comercial del mundo, mayor que Estados Unidos y que China. Father, we thank you for this awesome privilege, Father, to be in your presence. God, thank you that you've allowed us to see this day. The Bible says that your mercies are new every morning. And Father God, we give you the glory and the honor. Thank you, God, for President Trump. Esperemos que podamos hablar con el presidente Trump una vez que se den estas reuniones. Entonces vamos a esperar. Él, como saben, tiene su forma de comunicar. Pero siempre, como decimos, pues cabeza fría y con optimismo en que podemos llegar a un acuerdo. Las guerras comerciales empobrecen a los pueblos y el presidente del gobierno de España hoy ha hecho lo que tiene que hacer: responder con una propuesta además mancomunada en el seno de la Unión Europea y señalar, y aquí lo digo ya con contundencia, que Europa tiene que despertar. Lo que quiere el señor Trump, lógicamente, es mantener un modelo bipolar entre Washington y China. Pero el presidente Sánchez y el Gobierno de España lo que sabemos es que la fuerza y la potencia de la Unión Europea es completa. Y, por tanto, lo que vamos a hacer, lógicamente, es defender nuestros intereses sin ninguna duda y, desde luego, evitar lo que hoy está pasando en el mundo. Ese es el chantaje, si es que les conocemos, si es que el señor Pedro Sánchez no gobierna, maquina. Eso es lo que tenemos al frente de la presidencia del gobierno, un sinvergüenza. Eso es lo que tenemos. No lo voy a retirar. El puto amo es un puto sinvergüenza. Yo creo que Mazón ha acabado aplastado frente a una montaña de mentiras, ¿no? Toneladas de mentiras, versiones cambiantes del minuto uno, y yo creo que todos somos conscientes ya de que Mazón ya el propio Partido Popular le da por descontado, ¿no? Es más, lo que está haciendo es administrar políticamente ese final de Mazón, ¿no? Eso es lo que está haciendo el Partido Popular. De hecho, cuando uno lee ciertos medios hoy ya ve que empiezan a lanzar señales, ¿no? No sería la primera vez, ya lo han hecho otras veces, ¿no? Primero lanzan señales y luego ejecutan, ¿no? ¿Van a rechazar la quita parcial de la deuda en Galicia? Es que no se ha planteado, no me planteen un supuesto fáctico que todavía no existe. Selleiro, pero cuando llegue el momento, se vote en las Cortes y saliese adelante, ustedes tendrán una posición. ¿Se acogerán a la quita de la deuda parcial de Galicia? Sí, no, o no sabemos de momento. No hay tantas respuestas, conselleiro. No hay tantas respuestas. Es que yo lo decidiré a la vista del texto correspondiente y de lo que implica. Ahora no lo puedo decidir, no lo sé. Si hay algún consejero o consejera de su partido que lo tiene más claro y optara por eso, ¿le parecería bien? A mí me pagan por defender los intereses de los gallegos, y es lo que voy a hacer. En estos momentos hay un debate, por cierto, que ayer ni quisieron debatir ni concluir las comunidades autónomas. También le voy a decir por qué se levantaron las comunidades autónomas. ¿Por qué se levantaron? ¿Por qué se levantaron? Pues porque sencillamente no quisieron manifestar allí su voto negativo a esta condonación de la deuda, porque cuando esta ley se apruebe en el Congreso, puedo equivocarme, pero me apostaría esta misma mañana con usted que las comunidades autónomas del Partido Popular, querrán esa quita de la deuda. Hay que situar algunos otros elementos. Por tanto, a mí me parece que el debate que existe en Galicia en estos momentos es justo, es razonable. No podemos pensar que proyectos industriales
de dudosa calidad medioambiental sean el futuro ni de Galicia ni de ninguna comunidad en nuestro país. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Muy buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana más a este programa en el que los viernes ya sabéis que vamos hacia el café de puchero, porque a lo largo de la semana vamos confeccionando este espacio. No es un programa igual al del resto y siempre comenzamos diciendo, bueno, pues ya se ha terminado, ya hemos llegado hasta aquí, la semana, una semana más. Lo que viene siendo una semana menos, que me provoca bastante estrés, no penséis, porque cuando haces balance y dices, bueno, pero ¿qué he hecho esta semana que merezca la pena? ¿Qué he hecho esta semana que marque un poquito tu existencia en el paso por esta vida? Que ya es verdad, queda una semana menos. Pero bueno, estamos aquí y hoy repasando las noticias con las portadas de los periódicos abiertas, y en este programa, que como digo los viernes es diferente al del resto de la semana porque se produce una parte grabada a muy primera hora por la mañana y el resto confeccionada a lo largo de estos días. Y por eso sí, lo hacemos con mucho mimo y tenemos cosas muy interesantes hoy para hablar con vosotros, porque fijaos, vamos a hablar con Edu Galán, Mongolia. Nuestro Edu Galán, que ha publicado un libro, Morir de pie. Un libro, la verdad es que hace una lectura bastante sociológica sobre la antropología de Estados Unidos, la española, atendiendo al stand-up comedy. Se ha fijado en los dos modelos, bueno, en los diferentes modelos de stand-up comedy, y al ver que en Estados Unidos representa también un retrato de toda la sociedad, y entonces ha hecho toda una reflexión en torno a esto. Hablaremos con él, que siempre es muy agradable, siempre es muy majo y siempre es muy divertido hablar con Edu Galán. Y que nos lo acerca Clara Nuño, así que vamos a tener la oportunidad de hablar hoy, como es viernes, siempre de alguna propuesta cultural, de libros, con ella. Hablaremos también de videojuegos y lo vamos a hacer de un título, Kingdom Come Deliverance 2. Es la segunda parte de este aclamado título, que la verdad es que es absolutamente espectacular. Hablaremos con Víctor Fernández de él porque los gráficos son increíbles, te trasladas a la Edad Media y está muy conseguido, son muy trabajados, muy fieles, las vestimentas, los personajes, bueno, las historias, te conviertes en un luchador de armas medievales, esgrima, manejar el martillo, el hacha, ese tipo de cosas. Así que hablaremos con él porque siempre los viernes nos gusta que haya una fotografía, una propuesta de entretenimiento digital. Y después, en Plata o Plomo, hablaremos con Ana de Casa en Llamas. Bueno, sé que muchos de vosotros ya la habréis visto porque a estas alturas parece que hemos sido los últimos en descubrirla, pero es una comedia, drama-comedia fabulosa, y ahora que he tenido la oportunidad de verla para preparar el programa, debo reconocer que me ha gustado mucho. Había oído mucho hablar de ella, como ha sido muy premiada y ha recibido una crítica buenísima, a todo el mundo le encanta, pues yo no la había tenido la oportunidad, pero esa historia es la historia de una mujer que decide vender la casa familiar y cita a sus hijos, a su expareja, a todo el mundo para explicarles que quiere venderla. Y la casa familiar se convierte casi en un personaje más, porque ese lugar donde vio crecer a los niños, donde un lugar que vio cómo los veranos se iban sucediendo, eso nos retrotrae un poquito a las historias de cada uno, de cómo la infancia nunca vuelve, de todas las heridas enquistadas, de todas las historias felices de aquellos tiempos en los que eras chico, pequeño, y que, bueno, ya no volverán. Es una película fabulosa, envuelta en comedia, está nuestro Alberto San Juan, así que nos encanta, luego lo comentaremos. Y tenemos un montón de cosas referidas a la actualidad, porque Mazón sigue siendo el protagonista indiscutible de la actualidad,
Hay esta mañana algunas revelaciones en las portadas de los periódicos que le dejan todavía más al margen de la vida pública. Hemos visto cómo los WhatsApp de la reunión del CECOPI se hacen públicos. Seguimos esperando. Llevamos más de una hora de reflexión. Al representante de la EMET, relatando a sus compañeros los 191 minutos de confusión en la tarde de la Dana. No saben ni cómo está la situación, dijo antes de que se enviase la alerta, y vemos en las portadas cómo el Partido Popular comienza a mirar para otro lado, pero tiene muy difícil, porque no quieren deshacerse de Mazón para no quedarse sin la presidencia de la Generalitat, pero tiene cada vez más difícil su defensa. Así que Mazón, eso sí, acreditó ayer que llegó tras la alarma y lo ha hecho 4 meses después. Hemos visto la imagen de las cámaras de seguridad en la que se le ve entrando al CECOPI 17 minutos después de que se enviara la alerta. Por eso tenía tan clara la hora en la que había entrado, las 8:28. Debe tener algún tipo de explicación jurídica que esté tan insistente en demostrar que él llegó después, supongo que para que no se le pueda atribuir la autoría ni el retraso, pero en todo caso hay mucho debate, si llegó ahí 28 o una hora antes. Bueno, vamos a hablar de todo eso porque está en las portadas de los periódicos, tenemos algunos audios, ya habéis escuchado, que retratan todo eso y lo vamos a hacer aquí en la cafetera en vuestra compañía. Apenas está amaneciendo, el estudio está en penumbra, Fernando Berlín está sentado con un micrófono en las manos en pijama, con un tazón lleno de café y con el horario justico para llegar a la tele. O sea que si estáis escuchando esto es porque finalmente he llegado y todo ha salido correctamente. Si no, estaré en directo y despedido. No, eso no, pero casi. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo no estás sola. Levántate con ganas, que el mundo hoy no se acaba. No dejemos la esperanza en la caja de Pandora. Siente el nuevo día y deja ya las penas. Hay que vivir con alegría. Todavía no se ha inventado nada como el primer sorbo de café. El otro día pensaba, fijaos si hay una... No sé dónde estaréis escuchando este programa ahora, si lo estáis haciendo por la mañana, por la tarde, por la noche. Hay mucha gente que lo escucha en diferido, gente que lo escucha desde fuera de España, gente que lo escucha acompañada, que lo escucha sola. Pero todos tenemos una rutina. No hay rutina probablemente más compartida por todos que una primera taza de café. Varíalo con una taza de té, pero el primer sorbo de lo que te llevas al estómago después de dormir. En el caso del café, que además tiene un punto de euforia, el primer sorbo no hay nada que lo pueda igualar. Bueno, os decía, esta mañana en las portadas de los periódicos, Mazón, sí, acredita que llegó después de la alarma, lo hace 4 meses después, muestra la imagen de las cámaras de seguridad en la que se le ve entrando al CECOPI, pero 17 minutos después de que se enviara la alerta. Ayer Mazón siguió siendo el protagonista de la actualidad, se presentó en un acto público, fue de nuevo interrumpido por los asistentes al grito de Mazón dimisión. Si os parece, vamos a respetar el acto que se ha organizado con mucho cariño. Aunque no debe respetar al presidente de la Vamos a respetar el acto. Intentando hacerse con el acto imposible. Vamos a respetar el acto, decía, Mazón, dimisión. Cada vez se está haciendo más invivible, más insufrible la permanencia de Mazón. No hay lugar al que vaya donde no salga a gritos o no salga expulsado. Mazón entró, eso sí, en el CECOPI a las 8:28. En efecto, llegó al centro de emergencias ese día. Por lo menos es lo que demuestra la imagen de la cámara de seguridad. Ayer se especulaba en las redes, pero la imagen de la cámara tiene la hora grabada porque no había cambiado la hora al horario de invierno. Bueno, sea lo que sea, no parece probable. Sí parece que tiene la imagen entregada. Hay 2 testigos en la puerta además que lo acreditaron, pero lo dijo él mismo el miércoles en una declaración que sorprendió porque hasta entonces había dicho que llegó poco después de las 7
y de pronto cambió su versión. Pero efectivamente así se refleja en los vídeos de seguridad que se filmaron, que ya están en poder de la jueza. Si no hubiera dicho en esa rueda de prensa de esta semana, no hubiera dicho que llegó a las 8:28, nos habríamos quedado con su primera versión y habríamos acabado conociendo las imágenes estas, con lo cual le habríamos pillado otra flagrante mentira, así que probablemente se puso la tirita antes de la herida. Pero ayer sabéis que estuvo en la cafetera Óscar López, el ministro y además candidato a la Comunidad de Madrid por el Partido Socialista. Le pedimos una reflexión sobre Mazón. Y decía, Mazón está acabado políticamente. Lo sabe todo el mundo. Bueno, estas afirmaciones de Óscar López tuvieron muchísima repercusión. Ayer fueron recogidas por numerosas televisiones, numerosos medios de comunicación. Ayer Óscar López, aquí en la cafetera. Yo creo que Mazón ha acabado aplastado frente a una montaña de mentiras, ¿no? Toneladas de mentiras, versiones cambiantes del minuto uno. Y yo creo que todos somos conscientes ya de que Mazón ya el propio Partido Popular le da por descontado, ¿no? Es más, lo que está haciendo es administrar políticamente ese final de Mazón, ¿no? Eso es lo que está haciendo el Partido Popular. De hecho, cuando uno lee ciertos medios hoy ya ve que empiezan a lanzar señales, ¿no? No sería la primera vez, ya lo han hecho otras veces, ¿no? Primero lanzan señales y luego ejecutan, ¿no? Bueno, yo creo que lo grave es que después de lo que ocurrió en Valencia con la Dana, Mazón no solamente no haya actuado, que es lo más grave, ¿no? En su momento correctamente, sino que encima se haya ocultado detrás de montañas de mentiras y son mucho más grandes que él. Por lo tanto, yo creo que Mazón está acabado políticamente, está clarísimo, lo sabe todo el mundo y solo es cuestión de cuando le deja caer el Partido Popular. Lo que me parece es verdaderamente hipócrita por parte del señor Feijóo que le viene apoyando y respaldando permanentemente y ya veremos cuántos días le deja caer. Porque además es verdad lo que decía Óscar López. Resulta que Mazón ha dejado su destino atado, estaba en manos de Núñez Feijóo, pero en la defensa que ha hecho permanentemente el señor Feijóo de la actuación del presidente de la Generalitat, al final han dejado sus destinos atados. Lo que le pase a Mazón acabará sucediéndole también a Núñez Feijóo. Estar avalando, defendiendo a alguien hasta ese nivel no tiene consecuencias si cae. Bueno, pues ayer fue entrevistado en el programa Conspiranoicos en La Sexta José Luis Rodríguez Zapatero. También se refirió al caso de Mazón y habló de una derivada en la que se está poniendo el foco, la conciencia, lo que se hizo. Si en lugar de estar comiendo hasta esa hora, si en lugar de aparecer a las 8:28 en el centro de emergencias hubiera llegado antes, si en lugar de ser enviada la emergencia tan tarde, la señal de alerta se hubiera enviado antes, se habrían salvado esas vidas. ¿No pesa eso sobre la conciencia? ¿Qué le ha parecido la reacción de Carlos Mazón, del presidente de la Generalitat, durante estos días? Porque vamos contando sus mentiras o medias verdades y se nos acumulan. Mazón, pues ¿qué me va a parecer? Lo que le parece a todo el mundo, que, en fin, lo que hizo está ahí, queda en la conciencia. Yo creo que debería tener una reflexión por él mismo de cuál es su horizonte y qué es lo que debería de hacer. Pero además por él mismo primero, y desde luego también por la Comunidad Valenciana, porque, oye, bueno, en fin, seguramente pues él no quiso que pasara lo que pasó, pero estaba ahí, era responsable. Eso decía ayer en Conspiranoicos y efectivamente, pero fijaos, ¿por qué se mantiene con tanta tenacidad en su puesto? ¿Por qué no presenta su dimisión? ¿Por qué no se marcha? Políticamente las consecuencias de sus actos han sido desastrosas. Desastrosas en términos humanos, en términos de gestión de la emergencia. Tiene razones más que suficientes para haber dimitido, no dimite. ¿Y sabéis por qué no dimite? Hay una tesis que maneja el diario.es, que escribió Ignacio Escolar en el diario.es en estos días, es que resulta que si se mantiene, si termina la legislatura, Carlos Mazón tendrá derecho al tratamiento como expresidente de la Generalitat, lo cual le da unos gigantescos privilegios, además de recursos económicos muy importantes, si consigue aguantar. Así que tiene no solamente razones de oportunidad política, de estrategia política, de táctica política, sino que además es que si lo deja, si abandona, pierde todos los privilegios que le darían
mantenerse en ese cargo, en ese puesto. Bueno, pues Carlos Mazón insiste en no moverse. Los autos de la jueza de la Dana, los silencios de la exconsellera Pradas acorralan a Mazón, dice el diario.es esta mañana. Los últimos requerimientos de la jueza instructora evidencian que la administración valenciana llegó tarde y mientras la exconsellera Salomé Pradas sigue guardando silencio sobre quién retrasó el lanzamiento de la alerta sin eximirlo de responsabilidad. Pero varias semanas que parece que están más pendientes de la estrategia de defensa judicial que de la política. Hay 200 muertos sobre la mesa, hay una investigación judicial, consecuencias que pueden ser muy graves para quien señalen como responsables en la justicia, pero la táctica del dirigente del PP valenciano, que parece que se dirige a intentar demostrar que no se implicó en la toma de decisiones del Centro de Coordinación Operativo Integrado, en el CECOPI, y para tratar de evitar su responsabilidad en la negligencia que la jueza de Catarroja está investigando y que, bueno, pues parece que hace que Mazón intente defender que llegó más tarde al centro de emergencias donde se gestionaba. Resulta que es que la clave está en un artículo, en el artículo 12 de la Ley de Emergencias, que dice que en una situación catastrófica el presidente puede asumir el mando único y la dirección de todas las actividades de la emergencia, pasando a su directa dependencia. Así que su plan de defensa implica, además, asumir una serie de contradicciones y minar ya la muy dañada credibilidad del dirigente popular que ha dado muchas versiones sobre lo ocurrido. Hoy en el diario.es está explicado este particular. Bueno, pues es el gran tema esta mañana presente en las portadas de los periódicos, pero no es lo único, porque ayer vimos la primera reunión del gabinete de Estados Unidos. ¿Sabéis cómo comenzó? Por si tenemos pocas preocupaciones. Comenzó con todo el equipo rezando. Gracias a Dios por Donald Trump. Gracias a Dios, decían mientras rezaban de forma colectiva, compartida, en ese nuevo gabinete de Estados Unidos. Father, we thank you for this awesome privilege, Father, to be in your presence. God, thank you that you've allowed us to see this day. The Bible says that your mercies are new every morning. And Father God, we give you the glory and the honor. Thank you, God, for President Trump. Gracias a Dios por el presidente Donald Trump. Primera reunión que comenzaba. La imagen es muy inquietante, es muy turbia. Y alguien decía en las redes, no somos conscientes de la que se nos está viniendo encima, del enorme cambio que se nos está viniendo. Bueno, sabéis que Donald Trump ha protagonizado, la última polémica protagonizada por Donald Trump en estas horas, ha sido una afirmación que ha hecho la Unión Europea, se formó para joder a Estados Unidos y han hecho un buen trabajo, pero ahora soy yo el presidente de Estados Unidos, decía, para justificar la imposición de estos aranceles. They can't. I mean, they can try. But they can't. China did. They are pledging to, sir. Y decía Donald Trump que, bueno, él había luchado con esto y que va a luchar contra esto. Eso hizo que ayer precisamente respondiera Pedro Sánchez, contestase a Donald Trump. No, la Unión Europea no se creó contra Estados Unidos, sino a favor del multilateralismo. Hay quienes dicen que la Unión Europea fue creada para fastidiar a otros y no es verdad. De hecho, buena parte de la riqueza que hoy tiene ese gran país que admiramos como es Estados Unidos es gracias también a Europa. La Unión Europea no se ha creado contra nadie, al contrario, la Unión Europea se creó a favor del multilateralismo y del entendimiento entre países, de la paz y del desarrollo económico y la justicia social. Hoy la Unión Europea es el mayor bloque comercial del mundo, mayor que Estados Unidos y que China. Lo decimos pocas veces, se sabe poco, pero es así. Somos la segunda mayor economía del mundo y es la región con mayor desarrollo social y medioambiental del planeta. Ayer esto fue objeto, precisamente fue protagonista en todo el debate público europeo. Vimos al portavoz de la Unión Europea, Ola Kiel, saliendo en defensa también de la Unión Europea sobre estas críticas de Trump, en una línea similar a la del presidente del gobierno español, a la de Pedro Sánchez. We believe that the European Union, since its foundation, has been a boon for the United States. Why do I say that? By creating a large and integrated single market, the EU has facilitated trade, reduced costs for EU exporters and harmonized standards and regulations across all our member states. Pero lo cierto es que, bueno, lo que revelan esas palabras de Donald Trump es que ese es el sentir de una parte
de Estados Unidos tiene una cierta lógica, porque no nos engañemos, ha puesto tanto el foco la Unión Europea en su filosofía de mercado por encima de otras consideraciones, porque seguramente pues esta idea de multilateralismo, el miedo emanado de la Segunda Guerra Mundial a repetir los conflictos, la unión de los pueblos con objetivos compartidos y comunes tuvo mucho peso, también sociológica, pues nos sentimos más cerca de los europeos que de los asiáticos. Toda esta necesidad de unión seguramente tuvo algo relacionado con esa filosofía a la que se refería Pedro Sánchez, pero es un gran espacio de mercado, y es un gran espacio de mercado que se hizo para competir con Estados Unidos. Hombre, de ahí a decir que se hizo para joder a Estados Unidos, no se hizo por mala voluntad. En todo caso, lo que se hizo fue por ambición. Y además se colocó eso en primer lugar, porque luego vemos como en materia relacionada con los derechos humanos, con derechos sociales, pues siempre el mercado parece que es quien tiene la voz dominante. Pero bueno, el caso es que ayer, hasta Yolanda Díaz salió respaldando a Pedro Sánchez en esta réplica a Donald Trump sobre la imposición de aranceles. Las guerras comerciales empobrecen a los pueblos. Y el presidente del Gobierno de España hoy ha hecho lo que tiene que hacer. Responder con una propuesta además mancomunada en el seno de la Unión Europea y señalar, y aquí lo digo ya con contundencia, que Europa tiene que despertar. Lo que quiere el señor Trump, lógicamente, es mantener un modelo bipolar entre Washington y China. Pero el presidente Sánchez y el Gobierno de España lo que sabemos es que la fuerza y la potencia de la Unión Europea es completa y, por tanto, lo que vamos a hacer, lógicamente, es defender nuestros intereses sin ninguna duda y, desde luego, evitar lo que hoy está pasando en el mundo. Insisto, las guerras comerciales son antieconómicas, no es posible ensamblar un vehículo de motor en Estados Unidos sin Canadá ni México, es imposible. Pues a ver si conseguimos esquivar las exigencias de Donald Trump, aunque fijaos, hay una cosa muy interesante. Últimamente estamos prestando mucha atención a las declaraciones de Claudia Sheinbaum, la presidenta de México. Ayer, por ejemplo, dijo que su gobierno ya se ha reunido con el gobierno de Estados Unidos. Se acaba esta semana el plazo que le había dado Estados Unidos de un mes, bajo la amenaza también de imponerles aranceles, y habían llegado a un acuerdo para tratar de evitar la entrada del narcotráfico, una serie de cuestiones. Y dice Claudia Sheinbaum que ya se han reunido, que se ha reunido con el gobierno de Estados Unidos, pero que además a Donald Trump hay que saber leerle. Que lo que venía a decir es que sí, Donald Trump exagera mucho, grita mucho, pero luego es una manera de negociar, luego siempre rebaja el tono. Estamos al final del día. El secretario Ebrard también está en Washington y el secretario de Hacienda también sale hoy a Washington. Y pues vamos a esperar estos días a ver cómo... es el martes, ¿no? El 4 de marzo. Esperemos que podamos hablar con el presidente Trump una vez que se den estas reuniones. Entonces vamos a esperar. Él, como saben, tiene su forma de comunicar. Pero siempre, como decimos, pues cabeza fría y con optimismo en que podemos llegar a un acuerdo. Tiene su forma de comunicar, que es una forma sutil de decir, bueno, sí, lanza las amenazas, se queja, aunque una buena lectura sobre el perfil, el carácter de Donald Trump lo hizo ayer Bill Clinton. Vimos su reaparición, ya muy mayor, cómo es el paso del tiempo, es demoledor para todos nosotros. Pero vimos al expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, analizando la figura de Donald Trump. Dice, es que solo quiere a su alrededor a gente que le diga que sí a todo. Solo quiere gente completamente incondicional. He's interested in people who are loyal to him 100% of the time, no matter what the issue, no matter what the gente fact. Completamente leal, al 100%, siempre. He wants people who just say yes. Y gente que solo le diga que sí, que retrata un poquito el perfil. Bueno, ayer, por cierto, vimos a Donald Trump esquivando volver a llamar dictador a Zelensky. Le preguntaron y dijo, yo he utilizado ese término con Zelensky, parece que las posibilidades de acuerdo con Ucrania sobre las tierras raras están más cerca que nunca, y ahora evita la confrontación directa con el presidente ucraniano.
Did I say that? I can't believe I said that. Next question. Le preguntaron, ¿entonces le parece que es un dictador? Porque lo había dicho así, lo había señalado así una semana antes y dice, ¿he utilizado yo esa palabra? Es increíble que haya utilizado yo esa palabra. Bueno, y mientras tanto también lo impúdico de la guerra, este reparto colonial que se está haciendo, hemos visto también al ministro de Defensa francés diciendo que ellos están negociando con Ucrania desde el mes de octubre para la explotación de minerales. L'accord sur les minerais entre les États-Unis et l'Ukraine, Volodymyr Zelensky attendu demain à Washington. No les sonaba tan raro el acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania porque ellos llevaban tiempo tratando de negociar acuerdos similares. Bueno, esto, y en España mientras tanto, pues estamos hablando de la quita de deuda, estamos hablando de la estampida del Partido Popular en la reunión de la quita. Sabéis que ha propuesto el gobierno, a petición de Esquerra Republicana, ha propuesto que las comunidades autónomas puedan quitarse encima la deuda, que la asuma el Estado central, y eso evitaría el pago de intereses, tendría condiciones muy favorables para cada comunidad autónoma. El Partido Popular, que dice no a todo y está en la campaña del desgaste permanente, ha dicho públicamente que se niegan, que eso es un chantaje del independentismo. Pero como paralelamente saben que esa forma de financiación la necesitan todas sus comunidades autónomas, lo dicen con la boca pequeña. Y ayer vimos a Pilar Alegría explicando qué es lo que ha ocurrido. Hubo una reunión para hablar de la quita y se levantaron todos los consejeros del Partido Popular. ¿Por qué se levantaron? Porque en el fondo todos van a querer acogerse a eso. En estos momentos hay un debate, por cierto, que ayer ni quisieron debatir ni concluir las comunidades autónomas. También le voy a decir por qué se levantaron las comunidades autónomas. ¿Por qué se levantaron? ¿Por qué se levantaron? Pues porque sencillamente no quisieron manifestar allí su voto negativo a esta condonación de la deuda, porque cuando esta ley se apruebe en el Congreso, puedo equivocarme, pero me apostaría esta misma mañana con usted que las comunidades autónomas del Partido Popular, querrán esa quita de la deuda. Bueno, vamos a ver qué repercusión ha tenido todo esto en la prensa internacional, vamos a ver cómo han recogido los medios de comunicación internacionales estos temas, porque hacen un poco el retrato de lo sucedido en nuestro país. ¿Sabéis que a España lo consideran un faro progresista en tiempos oscuros? Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues ya sabéis que aquí en La Cafetera abrimos un capítulo cada semana para hablar de la información internacional, pero desde una perspectiva diferente. ¿Cómo afecta a la imagen de nuestro país? ¿Cómo impacta en la imagen internacional las noticias que salen sobre España? Lo hacemos con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Oye, en una semana en la que el protagonismo en la prensa internacional ha estado puesto en el faro progresista de nuestro país, decía The Guardian, España es un faro progresista en tiempos oscuros. Sí, en un editorial muy elogioso que esta semana ha publicado el influyente diario británico de izquierdas y que se titulaba así, literalmente, ¿no? España, un faro progresista en tiempos oscuros. El editorial habla un poco y describe un poquito el paisaje después de las elecciones en Alemania, que bueno, pues han traído una serie de mensajes inquietantes para Europa, pues el auge de la extrema derecha, incluso el reconocimiento del que en principio será nuevo canciller de Friedrich Merz de la CDU, señalando el cambio que suponía la relación con Estados Unidos, pero lo que el diario británico ponía de relieve es que también para digamos, el centro izquierda y la socialdemocracia europea, las elecciones habían tenido un mensaje desalentador y hasta cierto punto depresivo, ¿no? Con la caída significativa de Olaf Scholz y bueno, que había quedado en tercer lugar en estas elecciones, y lo que ponía de relieve es que en general daba la sensación de que había una cierta tendencia, un cierto desánimo en los partidos de centro izquierda en todo Europa, que se estaban viendo pues
expulsados del poder, que además estaban viendo cómo el debate pues tenía mucho peso todos los mensajes y los discursos de la extrema derecha, hablando de inmigración, de cierto estancamiento económico, y bueno, pues que en este contexto había una excepción bastante significativa. Hablaba incluso lo decía algo así que era como una sorprendente excepción, era el término que utilizaba, y que era España. Y ponía de relieve que precisamente España había tenido en 2024 unos resultados económicos maravillosos. Se explicaba que era que había tenido el mayor crecimiento de todas las grandes economías, y que eso había tenido lugar con un gobierno socialista y de coalición, y que además lo habían hecho con un discurso en principio favorable a acoger cuantos más inmigrantes mejor, con los problemas demográficos del país, y además defendiendo un poquito la inversión y digamos el gasto público, ¿no? que eran los dos aspectos que destacaba del éxito económico. La verdad es que el editorial de The Guardian era muy elogioso, detallaba un poquito muchos de los aspectos que habían destacado España, y que en concreto Pedro Sánchez, que le mencionaba varias veces en el texto, pues cómo había defendido esta visión un poco a contracorriente de la que impera en Europa en materia migratoria, pues destacando y asociando la inmigración a la prosperidad y a los problemas, a una solución para los problemas demográficos que sigue España. El diario, o sea, The Guardian sí destacaba que había otros factores que habían contribuido al éxito económico de España, como el turismo, y también explicaba que no todo era color de rosa en España, que había tensiones también precisamente por el turismo y en algunos campos como la vivienda, pero lo que destacaba y lo que ponía de relieve es que precisamente en un momento en que parece que buena parte del centro izquierda a nivel global pues da la sensación de que ha perdido la fe en que las soluciones progresistas pueden ser, o hay que apostar por ellas, decía que los logros del gobierno de Pedro Sánchez pues merecían la pena y merecían ser celebrados, ¿no? Que era una noticia muy destacada. Y incluso recordaba las palabras y todos los discursos de Pedro Sánchez alertando de la necesidad de apostar por la inmigración, de no criminalizar la inmigración, y sobre todo ponía de relieve que además el odio y la xenofobia habían sido los grandes destructores de naciones históricamente, ¿no? Y digamos que el editorial de The Guardian concluía con una frase que decía algo así como que era inusual escuchar a un líder político no solo defender estos argumentos, sino haciendo política y llevándolos a la práctica y actuando sobre ellos, y señalaba que aunque en este momento pueda parecer a nivel global que que es el gran momento de la derecha trumpista, de la arrogancia de la derecha trumpista, pues ponía de relieve que España estaba demostrando y seguía demostrando que existía otro camino. Oye, también la quita de la deuda, la condonación de la deuda esta semana ha sido protagonista en la actualidad. Sobre la condonación de la deuda, primero, es una trampa. En segundo, es injusta. Es una trampa, ¿por qué? Porque no se condona nada. Yo no he visto las entidades financieras decir que le han condonado la deuda a las comunidades autónomas. Esta última barbaridad, la de posicionarse en contra de la quita de la deuda, también lo hace por orden de Ayuso, que fue la primera en posicionarse en contra de esto. Y la cuestión es cómo lo van a explicar. Porque todos los presidentes autonómicos del Partido Popular, incluido él, cuando era presidente de la Xunta de Galicia, clamaba por una quita de la deuda. Y además él dijo, y especialmente para Cataluña. Bueno, el debate que ha surgido aquí políticamente, pero ha tenido mucha repercusión. Pero fuera también la condonación de la deuda autonómica, ¿no? Sí, la verdad es que ha habido bastantes medios internacionales, no ha sido un impacto tremendo o descomunal, pero sí que ha habido bastantes medios internacionales que lo han recogido. Algunos han puesto el foco sobre el anuncio de la condonación, por ejemplo, algunos medios económicos como Bloomberg, que ponía de relieve esto, ¿no? Como España, esta quita de deuda de 83.000 millones de quita de deuda de los gobiernos regionales, lo ponía de relieve y explicaba, lo enmarcaba en el acuerdo con Esquerra, ¿no? Y mencionaba también un poco todo el debate con respecto a la deuda catalana, pero también ha habido
bastantes medios franceses que se han hecho eco de ello, como Le Figaro o como la televisión BFM TV, y luego ha habido un reportaje de la emisora RFI que ponía de relieve y se fijaba sobre todo precisamente en esto que comentabas, ¿no? En este enfrentamiento entre Partido Popular y Partido Socialista, pues con motivo de este anuncio de la condonación de deuda. Hablaba incluso de una ruptura inédita, ¿no? En España, en esta especie de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde los 14, responsables de la derecha del Partido Popular habían salido de la reunión en un gesto bastante simbólico y denunciando un teatro que, según ellos, constituía este anuncio de condonación de deuda. La verdad es que el artículo explicaba que realmente había llamado mucho la atención el anuncio del gobierno de que iba a condonar 83.000 millones de euros a las comunidades autónomas y incluso el hecho de que desde fuera, explicaba, se veía de una manera, sorprendía un poquito porque va incluso a favorecer a comunidades como Andalucía, como Madrid o como Valencia, que son dirigidas por la derecha, pero intentaba explicar por qué en este contexto había generado tanto rechazo por parte del Partido Popular. Y hablaba un poquito de cómo en el fondo estaba el tema de Cataluña y en el tema de las negociaciones del gobierno de Pedro Sánchez con los partidos independentistas, para garantizarse el apoyo parlamentario, pero sobre todo ponía de relieve este enfrentamiento a cuenta de la condonación de la deuda, y advertía, eso sí, que toda esta quita todavía debe ser aprobada en el Parlamento y a pesar de todo, podía haber alguna dificultad, el gobierno podía tener alguna dificultad para sacarla adelante. El cambio de versión de Mazón aquí también ha tenido una gran repercusión, porque hemos pasado de esto. Yo me incorporé personalmente cuando ya se vio que venía esa revolución hidrológica a partir de las 7. Es que hasta las 7 menos cuarto la Confederación no avisó de esa crecida tan espectacular del... Y hemos pasado a esto. Llegué a las 20:28. A las 20:28 llegué al CECOPI. ¿Pero quién cambió la versión? De verdad es que no entiendo el cambio de versión. El cambio de versión no ha tenido repercusión fuera destacable, pero sí que la DANA, la gestión, está siendo objeto de análisis también en la prensa internacional, ¿no? Sí, la responsabilidad o digamos el papel y la forma en que gestionó Carlos Mazón toda la DANA sí ha tenido, a lo largo de estos meses ha tenido un enorme impacto en los medios internacionales. Recuerdo, por ejemplo, incluso un artículo del Financial Times hablando de la larga comida del presidente valenciano el día de los hechos, así que sí que es verdad que la figura de Mazón sí ha generado bastante interés, pero esta última cambio de versión de esta semana o del horario y del momento en el que llegó a esta reunión no ha tenido demasiado eco, pero sí esta misma semana había un artículo bastante contundente en Libération, el diario francés, que además se titulaba 224 muertos y un responsable, y lo que recogía era un poquito las diligencias judiciales de la jueza que está investigando, que está llevando el caso, sobre todo esta querella por homicidio imprudente que presentaron varias familiares de los fallecidos, de algunos de los 224 muertos en la DANA, que habían presentado esta querella, en particular contra la gestión del gobierno valenciano, y subrayaba esto, ¿no? Que la jueza sí consideraba que algunas de que se podían haber salvado numerosas vidas si la Generalitat y su presidente Carlos Mazón se hubieran movilizado a tiempo, ¿no? Hay que recordar que Libération además fue el diario francés que me parece que fue 3 días después de la DANA, publicó una contundente portada en la que hablaba de las muertes evitables, que realmente explicaba que la gestión y que los tiempos de la alerta y cómo había transcurrido la tragedia habían realmente generado bastante indignación y bastante escándalo. Y de momento este mismo diario hacía eco de cómo desde la justicia española se hablaba de la responsabilidad política. De hecho, el texto empezaba algo así, ¿no? Diciendo que
bueno, que a pesar de que casi 4 meses después de la dana que tuvo lugar el 29 de octubre, se mantenía una pregunta en el ambiente, ¿no? Si realmente la muerte de todas esas personas, de 224, y recordaba que había además 3 desaparecidos, solamente era imputable a la catástrofe natural o había habido una responsabilidad política. Y en este sentido señalaba que, bueno, desde la justicia se empezaba a señalar que sí había al menos un responsable político. Oye, un asunto que también nos llamó la atención, es verdad que son unas declaraciones que no esperaría uno que tuvieran una gran repercusión en el exterior, Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores, pero sí señalando que la Unión Europea debería forjar su propia relación y políticas con China, al margen de Estados Unidos, y sí que ha tenido repercusión, ¿no? Sí, el Financial Times en concreto lo ha puesto bastante de relieve, ¿no? Explicaba que el ministro de Exteriores español, bueno, intentaba explicar y ponía un poco en contexto las dificultades y el cambio en la relación claramente que se está produciendo entre Estados Unidos y sus tradicionales aliados europeos con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, ¿no? Y especialmente hablaba de la nueva hostilidad que estaba demostrando la administración Trump hacia la Unión Europea. Y en este sentido, bueno, pues ponía de relieve que Álvarez, que el ministro de Asuntos Exteriores español, defendía que en concreto con respecto a la relación de la Unión Europea con China, la Unión Europea y Bruselas deberían tomar sus propias decisiones y no, digamos, desde luego, no seguir la senda que marca Washington, que además en buena medida era de agresividad y de confrontación, sino pues tomar las decisiones y decidir cuándo China podía ser un socio confiable y cuándo iba a ser un competidor, ¿no? Y que explicaba el Financial Times que actualmente en el seno de la Unión Europea pues hay una especie de debate sobre algunos países que consideran que sería conveniente para intentar congraciarse con Donald Trump, pues mantener esa postura de confrontación hacia China, y otros países que, bueno, pues abogaban por mantener y forjar sus propios vínculos políticos al margen de Estados Unidos. Y en este sentido, claramente el artículo colocaban a España, recordando además de estas declaraciones de Álvarez, pues abogando por forjar vínculos políticos con China, un poco al margen y sin contar con Estados Unidos. También recordaba que Pedro Sánchez había sido uno de los líderes europeos que había tenido una relación más cercana con China. De hecho, explicaba que había viajado al gigante asiático 2 veces en los últimos 2 años, que incluso en su último viaje, protagonizó un cambio de posición con respecto a los aranceles que desde Europa se quería imponer a vehículos eléctricos y de los que al principio era partidario. Después de este viaje pues se mostró más bien partidario de suavizarlos o de estudiar otras vías, y en este sentido se ponía de relieve que España dentro de la Unión Europea era uno de los países que estaba destacando por mantener o por intentar impulsar un discurso y una línea política diferente. Y hemos visto también como varios medios internacionales se hacían eco del reconocimiento de A Coruña a los 2 inmigrantes que ayudaron a Samuel Luis tras el ataque homófobo y que han sido declarados hijos adoptivos por la ciudad, ¿no? Sí, fíjate que es un detalle o una especie de homenaje y de reconocimiento que ha tenido el Ayuntamiento de A Coruña. No ha tenido excesivo eco en la prensa española, pero ha llamado la atención de bastantes medios internacionales. La BBC, por ejemplo, le ha dedicado un reportaje, la revista alemana Stern también, Yahoo News o BFM-TV, la televisión francesa. Así que sí que han puesto de relieve esto, ¿no? Como pues una ciudad española, en este caso La Coruña, había adoptado a los migrantes que intervinieron en un ataque homófobo, ¿no? Recordando un poquito cómo pues estos 2 migrantes de origen senegalés que se llaman Ibrahima Diak y Magat Ndiaye, pues fueron las 2 únicas personas que intervinieron en julio de 2021, de cuando el joven enfermero recibió la paliza y recibió este ataque homófobo. Fueron los 2 únicos que intervinieron para ayudarle, y esto ahora, pues 4 años y medio después, pues recibían una especie de reconocimiento algo más que simbólico por parte del Ayuntamiento de A Coruña, que los declaraba hijos adoptivos, ¿no? Varios de los medios subrayaban que
que de hecho estos inmigrantes ya estaban en situación irregular, que es una de las cosas que también ponía de relieve, por ejemplo, la revista alemana Stern explicaba que habían intentado intervenir y ayudar a Samuel Luiz a pesar de que su situación era irregular en España, ¿no? Y esto les había valido el que se regularizara su estatus, y ahora pues se estaban siendo pues homenajeados y honrados por el Ayuntamiento de A Coruña, declarándoles hijos adoptivos, y en concreto pues ponía de relieve las declaraciones de la alcaldesa de A Coruña, de Inés Rey, que ponía en valor su acción y que consideraba que debería ser motivo de reflexión que únicamente 2 migrantes que además estaban en situación irregular fueran los únicos que intentaran socorrer a Samuel Luiz aquel día. También varios medios internacionales se han referido al cierre programado de las nucleares, y concretamente Le Monde ha destacado que la derecha lo pone en cuestión, ¿no? Sí, un artículo en el que se hacía eco de estas declaraciones, bueno, un poco sorprendentes de María Guardiola, la presidenta extremeña, y de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña, que en un momento cuando se avanzaba y digamos el calendario previsto para el cierre de todas las centrales nucleares en España se estaba manteniendo, pues cómo habían emergido, digamos, para intentar, bueno, pues enarbolar o digamos defender un frente común frente al gobierno de Pedro Sánchez para intentar obligarle a realmente a postergar sobre todo el cierre de la central de Almaraz, ¿no? Que era donde ambas habían coincidido, y que bueno, pues ponían de relieve la importancia. Consideraban que que España no podía permitirse el perder este tipo de energía cerrando esta central en concreto de Almaraz. Hay que recordar que, claro, en Francia el debate con la energía nuclear es diferente, ¿no? Francia es uno de los países que más apuesta y que mantiene sus centrales nucleares, frente a otros países, incluso dentro de la Unión Europea, que también defienden el cierre de las centrales nucleares, y en este sentido, bueno, pues lo ponía de relieve, ¿no? Como el cierre programado de las centrales nucleares en España había sido puesto en cuestión por la derecha española. Pues este es el retrato que ha hecho la prensa internacional sobre nuestro país, y también el resumen de la semana, porque muchas de estas noticias han protagonizado los debates políticos. Pilar de la Peña, gracias, Pai. Gracias a la Resistencia, siempre. La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, a través de las películas, de los documentales, con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, buenos días. Muy buenos días. Fíjate que había oído hablar de la película Casa en Llamas un montón de veces, ha sido hipercitada, no la había visto, pero oye, es una gran película, así que gira en torno al humor, al drama comedia, ¿no? Sí, la verdad es que a mí me ha sorprendido porque pensé que era un súper dramón, que ya sabes que me gusta. Y además había oído que tuvo, creo que hasta 8 nominaciones en los Goya, llegó incluso a ganar uno por el mejor guión adaptado, creo recordar. Es una peli de Dani de la Orden y al revés. Me ha recordado, fíjate, no sé si quienes nos escuchan estarán de acuerdo, es un poquito de White Lotus. ¿Tú te acuerdas de esa serie que ahora van a estrenar una temporada nueva de White Lotus? No. Pues esta era la de la señora con muchísimo dinero que se va de crucero a Italia, una americana, y le pasan un montón de cosas. Yo creo que, no sé si hemos llegado a comentarla aquí, si no habrá que comentarla cuando estrene la nueva temporada. Bueno, y hay de todo, hay muertes, hay amor, hay de todo, estafas. Pues La Casa en Llamas, aunque no tiene nada que ver, me ha recordado un poco, es una casa de verano en la Costa Brava que va a ser vendida y la familia se reencuentra allí y empiezan a pasar algunas cosas.
Bueno, y empiezan a pasar algunas cosas, no voy a desvelar muchas, pero vamos, es un reencuentro. Se pueden dar a hacer, tampoco son spoilers, porque es un retrato así de la saga familiar o de esa familia y de cómo afloran en esos días que comparten, de cómo afloran viejas rencillas, viejos traumas, viejos... Claro, todo esto en una historia que tiene eso, el punto de partida tiene gracia, porque es la historia de Montse, que de una mujer divorciada que reúne a la familia en la casa de verano en Cadaqués con la intención de anunciarles que la quiere vender. Ella está ya recién divorciada y entonces deciden que la casa se pone en venta y ahí aflora todo, ¿no? Todas estas tensiones y cada uno con sus particularidades, con su carácter y con esto, el eterno inmaduro, los financieros y sentimentales que acompaña a alguno de ellos, el exmarido con su pareja más joven, en fin, todo es un poco el retrato así de en qué queda una familia. Pero a mí el punto de partida me parece muy interesante porque decían, bueno, ¿es posible cerrar las heridas o las relaciones familiares están destinadas a repetir los errores, a mantenerse siempre con los mismos roles, en una historia que la casa se convierte en una protagonista en sí misma, ¿no? Absolutamente. Fíjate que yo te decía que me recordaba de White Lotus porque en esa reflexión más teórica que tú hacías de es posible en el recuerdo y en la memoria de las familias restañar heridas pasadas, la película va derivando en una demencia entre divertida y trágica que te dice que muchas veces es imposible. Primero porque no puedes reescribir el pasado, lo que una familia ha vivido, y segundo porque hay algunos que no quieren, ¿no? Luego hay una cosa muy interesante y es que el padre de familia, el matrimonio divorciado mayor, son Emma Millar Asau, que es maravillosa, y su marido es Alberto San Juan, que es el padre de familia, pues eso, divorciado. Sus hijos son Enrique Auquer, que ahora también hemos hablado mucho de él, del maestro que deseaba al mar, no sé si recuerdas, y María Rodríguez Soto, y él es el padre de familia. Entonces, la verdad es que Alberto San Juan, todo lo que hace en cine y en teatro también es espectacular, pero es que aquí parece tan mayor. Sí. Comparado con la edad que tiene, es que está muy bien, ¿no? Y no está caracterizado de una manera exagerada. Es decir, que no solo mérito de la gente de caracterización, sino suya propia, ¿no? No sé si tú lo has notado también. Totalmente. De hecho, me he ido a mirar la edad que tiene, de lo bien que me ha parecido, vamos. Bueno, primero que ya nos vamos haciendo mayores, pero luego, por otra parte, es que es un actor genial. Este último año ha tenido algunos papelones. Pero, claro, ¿sabes? por contra, tú ves Valenciaga, que es del mismo, Claro. creo que se han rodado el mismo año, y en Valenciaga parece un chavalín. Sí. Entonces, que te habla muy bien, ¿no? de su interpretación. Y luego él en la película, su pareja en ese momento es Clara Segura, que es también protagonista en el 47 y que es maravillosa. Es el papel de esa monja que acaba casada con el conductor de autobús, es Clara Segura, y aquí hace de pareja Alberto San Juan, y tiene también un papel importante Macarena García, que es la pareja en la ficción de El Hijo. Y también ahí pues un poco, ¿no? Al final los roles se van reproduciendo y cuando incorporas gente a la familia pues esos roles le gustan o no, y eso también estalla por los aires. O sea que me parece que está muy bien, Casa en Flames, como la han llamado en catalán, que por cierto se puede ver en versión original en catalán y traducida también, o sea que doblada, pero está muy bien. A mí me ha sorprendido por eso, porque es una película de Dani de la Orden que tampoco pretende cambiar, no sé, no es una película estas que te dice, ay, agitarte la conciencia, pero está muy bien, me ha gustado, porque en el fondo es el retrato salvaje de una familia. Y decíamos, la casa que se convierte en un personaje en sí mismo, pero hay algo que me ha parecido muy simbólico, que como las residencias de verano, como las casas familiares, claro, he visto cómo se teorizaba sobre esto, representa un vínculo con los tiempos felices, cómo cataliza a los personajes para que enfrenten sus emociones, pero es verdad el papel que tienen en la integración y cómo esas casas familiares que se van poco a poco abandonando, que fueron el escenario de donde crecían los críos, donde jugaban de pequeños, los grandes momentos de felicidad familiar, lo que parecía que iba a ser eternamente la juventud y cómo luego se convierten en testigos de eso, ¿no? Y la propia venta de la casa que se convierta en el epicentro de la peli. Sí, la propia Costa Brava, ¿no? Porque para los que somos de interior, estos son las casas de pueblo de toda la vida. Claro, la Costa Brava le da un toque a esa casa familiar total, de otro tipo, ¿no? Abrir una ventana y encontrarte el mar, pues no es lo mismo que la estepa castellano-manchega, ¿no? Pero es verdad que la casa pretende ser como el centro de la disputa, pero a la vez el centro del reencuentro. Y luego lo que tú decías, ¿no? Al final, en el tema de la memoria, esa misma casa en tu memoria tiene incluso un color de pared diferente al que tiene cuando llegan allí. O
O sea, todos los recuerdos se vuelven más amarillentos en tu cabeza y en la vida real, ¿no? Las propias fotos se estropean, aunque ya no tenemos fotos impresas, ¿no? Pero todos los recuerdos tienden a deteriorarse y también físicamente las cosas se deterioran, ¿no? Y la gente cumple años, como tú decías, y se hace más mayor, y cómo cada uno encara los conflictos vitales de ahí. Esto que estoy diciendo lo eleva mucho como una cosa muy sesuda, ¿no? La película es muy entretenida con humor y, como te digo, con un puntito salvaje. Sí. Dani de la Orden, que por cierto es uno de los directores de Élite, esta serie que lo petó en Netflix, y de muchos otros, de otras comedias. Pero vamos, en Los Feroz, en Los Gaudí, en Los Goya, les ha ido muy bien. O sea que no solo es que a mí me ha parecido una apuesta interesante, ssino que les ha ido muy bien en todos los premios que ha habido este año. A mí una cosa que me gusta mucho de estos fines de semana, que a veces pasa con grupos de amigos o con familias, hay mucho en el cine, hay mucho, casi debería ser un género en sí mismo. En esta que se produce durante un periodo corto de tiempo, que se juntan una semana o unos días, y se ve la evolución de los personajes, cómo llegan todos en estado de felicidad, el reencuentro, los abrazos, el momento, cómo va evolucionando a lo largo de toda la película, cómo van apareciendo todas las discusiones, los reproches, las tensiones reprimidas, el paso de los años acumulados, cruzados, cómo los personajes se van viendo hasta el estallido, hasta que termina estallando, ¿no? Cuando no es una película con asesinato incluido. En este caso no es el caso, pues una comedia básicamente, pero cómo van evolucionando también, y cómo se va viendo todas las cosas que se enquistan en las familias, ¿no? Porque digo, es que al final es un retrato muy fiel, es que esto pasa. Totalmente. Hace poco también comentábamos, creo recordar que aquí o con alguien comenté esta película, La Casa. Esta que estamos hablando es La Casa en Llamas, pero hay otra película que se llama La Casa, que la hemos comentado alguna vez y que está en Movistar, que ganó Verdaguer, un actor también catalán, ganó el Goya, me parece que el mejor actor el año pasado. Es también un poco, el padre muere, al final qué hacen con la casa, se la reparten entre los hermanos, y también un poco esa temática, ¿no? de qué hacer con los recuerdos y qué hacer con los familiares una vez que los padres, que eran como el nexo de unión de la familia, pues ya no están, ¿no? Bueno, veo que en los últimos años el cine español ha tocado varias veces. Esta, insisto, es comedia. Sí. Y es porque esa explosión final, como dices tú, cuando todo esto lo metes en una coctelera y juntas a la gente durante 24 o 48 horas y no están acostumbrados ya a convivir, porque ya no son niños y tienen sus manías, pues todo tiende a explotar. Total. Pero La Casa tiene un poco también esa atmósfera, porque es verdad, es del año, además del año 24, familiares que se reúnen en la casa de campo familiar donde pasaban los fines de semana para decidir qué hacer con la vivienda. Y luego todo eso no resulta tan fácil. Pero sí, las tensiones, la familia, bueno, los grandes conflictos vienen siempre la vida de las herencias, la vida. Pues, la vida. Muy interesante. La Casa en Llamas. Ana Pastor, Neutral, gracias, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. Tiempo para la lectura, tiempo para la librería o la biblioteca de la cafetera, porque aquí llegan un montón de libros, de novedades, y siempre las comentamos de la mano de Clara Nuño. Clara Nuño, buenos días. Buenos días, cafetera. Que te voy a decir que me ha sorprendido tu propuesta, porque sé que tienes una mirada muy amplia sobre los libros, la literatura, pero entrar en el territorio del humor con Edu Galán, el compañero de Mongolia, al que apreciamos mucho, Morir de pie, de la editorial En Debate. Claro que sí, hay que alternar la novela con los ensayos. Y este ensayo, Morir de pie, de Edu Galán, habla de un tema de actualidad, que es Estados Unidos, la figura del Trump y cómo los cómicos a veces llegan al poder, o cierto tipo de cómicos. Y en Estados Unidos, donde hay protestantismo, libre mercado salvaje, armas, pues Edu Galán ha cogido todo, lo ha metido en una marmita y explica el fenómeno de Trump a través del mundo de la comedia de Estados Unidos, que es algo que atraviesa verticalmente todo el país. Pues ¿en qué se diferencian el stand-up comedy en Estados Unidos respecto a otros países, también en España? ¿Qué características tiene? Hablamos con Edu Galán, Morir de pie. Los oyentes de la cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Edu Galán, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Fernando, ¿cómo estáis? Bueno, que no dejas de escribir, Galán, no dejas de hacer cosas, estás todo el día, es que es de verdad, todo el día trabajando. Es que soy autónomo. Esa es la gran explicación. Soy autónomo, entonces, pues bueno, ya sabes, tengo una niña y hay que tiene que comer de vez en cuando faves y con compango. Entonces, pues hay que hacer cosas. Y aparte, ya sabes que yo soy muy hiperactivo y pues bueno, me lo paso bien con mi trabajo, lo que indica que estoy todo el rato maquinando. Y esta cosa de combinar el stand-up comedy con la comprensión de la sociedad estadounidense, ¿de dónde nace? ¿Qué es lo que te motiva a escribir esto? Esto se me ocurre porque hubo una época muy loca de mi vida. Yo soy licenciado en psicología. Entonces hubo una época muy loca de mi vida en la que yo pensé en hacer en la Universidad de Oviedo, en hacer el doctorado en psicología. Entonces a mí me interesaba mucho la psicología de alguien que se pone a hablar en público, ¿no? Que es el trabajo que todos compartimos, con un tono u otro. Entonces me interesaba mucho lo que ocurre ahí psicológicamente, y a la vez yo estaba muy interesado en la comedia en directo, en el monólogo cómico, especialmente el estadounidense. Entonces a partir de eso empecé a tirar líneas y a la vez vi que como la comedia es muy porosa a la sociedad, pues vi que se podía hacer efectivamente ese triplete, ¿no? Hacerla como tesis doctoral, el triplete de hablar de la persona y cómo funciona su psicología, que sube a un escenario y habla, que crea lo que sería una especie de personaje, más luego el monólogo cómico estadounidense, más luego la historia estadounidense, porque claro, tú cuando haces otros artes como la pintura, la escultura bueno, incluso el cine, pues no tienes delante a tu público todos los días. Los cómicos se ven obligados a modelar su discurso, a modelar sus chistes a partir de lo que sienten al público, lo cual les hace como muy buenos predictores o muy buenos explicadores de lo que está pasando en gerundio, cosa que un pintor pues pinta su cuadro y lo presenta en la galería cuando sea, años después, o un cineasta firma una película, igual tarda, o prepara una película, tarda años. En cambio el cómico es siempre en gerundio, y es con esa excusa iba a hacer mi tesis doctoral, pero no me apeteció quedarme en la universidad, pero la idea nunca se me ha ido, y ahí se ha hecho el librito en debate. En el libro mencionas una figura que es la de el hombre público norteamericano. ¿Podrías explicarnos un poquito este concepto y su relevancia en la cultura del stand-up? Sí, el hombre público norteamericano es un hombre hombre, cuando digo hombre, puede ser varón o mujer. Eso lo explico desde el principio, ¿no? Como dice la RAE. Que sube a un escenario y convence a los demás desde su filosofía protestante, ¿no? Que eso es lo que nos alejaría desde su filosofía individualista, a la manera que la explicaba Harold Bloom en ese libro que se llama La religión americana, ¿no? La religión americana, que es protestante y evangélica, no es como la católica, que es mediada, que requiere de un cura, o que requiere la religión americana. Tú hablas directamente con Cristo y Cristo te premia si tú tienes éxito en la vida, si tú alcanzas el sueño norteamericano, ¿no? Entonces eso lo hace muy peculiar. Y del hombre público norteamericano, esa persona que sube a un escenario, habla para convencer al público que le dé su dinero o que se mueva, ¿no? Digo que hay 5 representaciones muy clásicas, que son el político, el profeta, el colono, el vendedor de crecepelo y el cómico de stand-up. Y a partir de ahí monto mi teoría para ver cómo funciona, para ver si puede explicar la realidad norteamericana actual. Y claro, de pronto me encuentro a Trump. Y hablando de Donald Trump, es una figura sobre la que te queríamos preguntar. Él ha sido una mina de oro para los comediantes. Y queríamos preguntarte si tú crees que la comedia política ha influido en la percepción pública de su figura o solo ha reforzado lo que ya se pensaba de él. Claro, lo primero es que yo este libro al principio, porque lo llevo escribiendo muchos años y ha aparecido pequeños esbozos al principio pensaba que el fundador del mormonismo, Joseph Smith Jr., era una buena representación de lo que digo, de un político, de un cómico, de un hombre público casi completo. Pero claro, Joseph Smith Jr. nunca llegó a un gran poder político, acabó siendo asesinado por sus propios correligionarios. Bueno, pero en cambio Trump, al aparecer Trump, es que combina todas las digamos,
las representaciones del hombre público norteamericano, porque es un profeta, está prometiendo la paz. Es un cómico, como sabemos, es un vendedor de crecepelo, es un político y es un colono con sus torres Trump, ¿no? Él construye, es familia de constructores. Entonces, claro, ahí me quedaba la figura perfecta para poder establecer una teoría que la explicase. Y luego, por otra parte, a la vez, Trump es comediante y es objeto de comedia. Y yo creo que el humor, a veces, porque todo es contradictorio en esta vida, a veces el humor sirve como para señalar que el rey está desnudo, y a veces el humor, sobre todo en esta época, contribuye, como el que hace Trump, digamos, a volverlo liviano, ¿no? De pronto tú, allí ha sido muy comentado ese vídeo horripilante de Gaza, ¿no? que han creado con inteligencia artificial, donde parece casi una cosa grotesca, casi kitsch, ¿no? Entonces eso, y humorística, por tanto. Entonces eso le aleja para el público, que le parece un payaso, un estrambote, le aleja de palabras que definirían mejor la situación de Gaza que ese vídeo, ¿no? Y que son muy duras, que son genocidio, que es limpieza étnica, que es pisotear el derecho internacional. Pero claro, ves ese vídeo que parece cookie, parece kitsch, humorístico, y en lugar de señalar que el rey está desnudo, lo que la gente percibe es alguien quizás liviano, que es un tonto, que no es para tanto, ¿no? Y en el libro también hablas de que cómo el stand-up ha servido de termómetro político en Estados Unidos. ¿Crees que la comedia hoy es una herramienta más efectiva que el periodismo para entender la política de este país? No lo sé, yo creo que muchas veces, yo que me dediqué unos cuantos años a Mongolia, hay determinadas cosas que sirve mejor el humor, pues como una pequeña introducción. Ya te digo que todo es muy contradictorio y muy complicado, como una pequeña introducción a la política, ¿no? Para llamar la atención sobre determinadas cosas. Pero claro, como vivimos en una época de sobreinformación, a veces lo que yo pido es, pues por poner un ejemplo, lo que pido es a Manuel Rico, de Infolibre, ¿sabes? Que no tiene ni puta gracia, ni falta que hace, pero es una pisonadora. Entonces, no sé qué humorista, salvo un humorista negro, de un humor negro horripilante, podría concienciar más a la población que las investigaciones periodísticas de determinados periodistas, ¿no? Lo que pasa es que vamos al principio de todo. Lo que pasa es que yo estoy tratando de mover el espejo en esa dirección. Lo que pasa es que, claro, ya hay un punto que los ciudadanos deben empezar a darse cuenta, ¿no? A darse cuenta de que hay medios claramente mentirosos, de que hay políticos claramente mentirosos y dejarse de ver la vida como si fuesen ganado, porque yo no tengo ningún problema que alguien vote a Vox o que vote a quien sea, me da exactamente igual. Ahora, que sepan por qué votan, ¿no? Que sepan qué votan, que no me cuenten milongas. Pero claro, yo cuando pregunto a alguien que vota Vox o que vota quien sea, ¿por qué vota Vox? Pues te responden cosas como porque van a proteger al campo. Y dices, ¿y los aranceles? Pues porque defienden España. ¿Pero qué España? Entonces, claro, cuando el ciudadano no sabe pasar ese pequeño filtro, pues me muero de miedo lo que nos está pasando en Europa. Oye, se han convertido, es verdad, el stand-up comedy se ha convertido en una especie de bufones los que señalaban al emperador, pero se podían permitir hacerlo, donde se equivocaba, pero se podían permitir hacerlo, se respeta, por lo tanto. Pero hay muchas diferencias entre el stand-up en Estados Unidos y en nuestro país. O sea, ¿se libran en ligas diferentes? ¿Juegan partidas diferentes? Yo creo que sí, es la distancia entre, siempre pongo el mismo ejemplo porque creo que es muy gráfico, ¿no? Es la distancia entre un torero español y un torero japonés, ¿no? Diríamos que es que son para cualquier disciplina artística o para cualquier cosa se requiere de una tradición. Y en España pues la tradición es diferente y provenimos, yo trato de explicarlo en el libro, de sitios muy diferentes. Ahora, que bueno, como ponen los ¿cómo se llama? En las chucherías y tal, en los productos
prefabricados que pone, hay trazas de, ¿no? Este producto puede contener trazas de. Pues yo creo que hay determinado estándar, porque todos estamos globalizados, que contiene trazas del norteamericano. Pero claro, tú vas a Norteamérica y por lo menos hay una industria más o menos del stand-up. Aquí es que es todo paupérrimo. Yo cuando la gente dice la industria del cine español, es que te tienes que echar a reír. Y la industria, y si no hay industria, si no, los cómicos ganan unas cantidades infames, trabajan en unas condiciones infames. Entonces, claro, es muy importante la tradición y las condiciones materiales donde trabajas para que germine un talento por lo menos estable. Eso lo sabemos en cualquier profesión, yo creo. Pero yo quería preguntarte, por ejemplo, por el éxito de La Revuelta, que parece que es algo más parecido al stand-up americano, bien pagado, y que se está llevando de calle la audiencia en España. Sí. Yo creo que La Revuelta es un ejemplo muy particular. Es decir, yo creo que, claro, yo me refería más bien a si te vas al sur, a la cantidad de espectáculos de chistes andaluces que hay, si te vas al Beer Station en Madrid o al circuito de cómicos, es un circuito paupérrimo, ¿no? El directo, salvo, pues evidentemente, Berto y Buenafuente, que hacen no sé qué, o quien sea, o Eva H., no tengo ni idea en ese sentido, pero creo que eso es una excepción. Ahora, lo que sí estoy muy contento es que La Revuelta, que realmente es un programa de entretenimiento, porque realmente el monólogo no se cultiva ahí, sino que lo que establece Broncano, que es un muy buen monologuista, pues en ese programa son diálogos, son bromas físicas, es música, es locura, ¿no? Pero yo creo que todos nos deberíamos congratular de que exista la Revuelta por todos lo que nos dedicamos a esto, porque ha demostrado que la televisión no estaba muerta. Lo que pasa es que, claro, cuando la televisión lo que ha hecho es echar a la televisión, o los directivos de televisión lo que han hecho es echar a público joven a carradas. Tú ahora pones la televisión y son todo programas que parecen hechos en los años 90. Entonces, claro, de pronto aparece La Revuelta. Bueno, todo el mundo pensamos que iba a fracasar y de pronto los jóvenes empiezan a verlo. Se alían, ¿no? O sea, yo noto que hay un sentimiento de comunidad con respecto a ese programa, ¿no? Y bueno, y también es la despedida en un pequeño golpazo, como aquello que cantaba Dylan de los tiempos están cambiando, ¿no? Lo que pasa es que desgraciadamente no veo que en lugar de tomar nota, ninguna otra cadena de televisión, salvo la 1 con programas como el de Nar o como el de Marc Giró, pero es una televisión pública, haya tomado nota, lo cual me llama profundamente la atención cuando estamos todo el rato hablando del capitalismo y de que el mercado pues busca productos de éxito y económicamente rentables, pero de pronto hay como una filosofía de que lo que siguen estrenando y lo que yo veo en la tele son programas de los 90, o sea, de cosas que no apelan, que pueden tener buena audiencia, pero que no apelan que generalmente no la tienen y no apelan a la juventud, ¿no? Él es Edu Galán, el libro Morir de pie, en la editorial está en debate, y te agradecemos muchísimo, como siempre. Edu, a ver si te vienes un día por la cafetera, que siempre nos echamos unas risas, que solo coincidíamos en Al Rojo Vivo, ahora ya no te veo. Estás siempre haciendo el mal por el mundo, pero a ver si quedamos y nos vemos. Pues cuando queráis, porque adoro la cafetera. Claro, y sí, la adoras, pero no te voy a hacer el examen cafetero para saber cuánto tomas. No. De programa, digo. Además, tú piensas que yo soy hipertenso, claro, y tampoco puedo tomar mucho café, pero lo que puedo lo tomo siempre con la cafetera. En pequeñas dosis. Gracias, Edu, de corazón, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, Edu. Muchas gracias a los dos. Peggy 18.
Bueno, tiempo para el entretenimiento digital, para los videojuegos, para el universo de los juegos online y de ordenador y consola. Hoy con Víctor Fernández. Buenos días, caballero. Muy buenos días, cafetera. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar, porque además, fíjate, me has descubierto un juego que tiene una pintaza, Kingdom Come Deliverance 2. Dicen, es que es el mejor RPG medieval que vas a jugar en tu vida, dicen, y yo no sé si tanto, pero los gráficos son una auténtica pasada. Sí, efectivamente. El motor gráfico que utilizan es el motor CryEngine, o CryEngine, que es el motor que hace una compañía que se llama Crytek, que hicieron el Crysis hace mucho tiempo, pero lo han mejorado mucho el motor con el paso del tiempo. Y efectivamente, este es un juego RPG medieval y bueno, si alguien quiere una especie de símil, pues podría parecerse un poco a The Witcher en cuanto a la profundidad de la historia, de los personajes, de las historias secundarias y tal, pero este tiene la singularidad de que es un juego realista, es decir, nos intenta poner en un mundo medieval, pero realista, donde no hay poderes mágicos, donde tenemos que buscarnos la vida en un mundo totalmente hostil. ¿Y lo has jugado? Sí, claro. ¿Y lo has terminado? No, son muchas horas, ¿eh? Sí, a lo mejor nos vamos a 100 horas o por ahí, entre hacer todo el contenido y tal. Es un juego largo. ¿Porque tienes una misión principal y misiones secundarias o qué tipo de estructura sigue? Sí, el juego tiene su propia trama principal, pero luego hay pequeñas historias, las pequeñas historias del mundo de juego, ¿no? Pues imagínate, historias que tienen que ver a lo mejor con pequeños recados que te manda a hacer alguien, pero que luego descubres una trama ahí por detrás y cosas por el estilo. Pero claro, lo interesante de este juego es un poco que esas historias parece que están bastante cargadas de sentido. Es decir, no es el típico juego de recadeo, sino que es un juego más bien que perdiéndote en ese mundo y haciendo las pequeñas cosas de ese mundo, pues te va llenando un poco. Un poco parecido a lo que pasaba con juegos tipo Red Dead Redemption 2 y juegos del estilo, ¿no? La sinopsis, la historia, ¿a quién encarnas? ¿De qué va el juego? Bueno, pues básicamente encargamos a Henry de Scalis, que es un tipo que quiere vengar la muerte de sus padres y bueno, pues básicamente durante su aventura pues tendrá que lidiar con, no me gustaría hacer mucho spoiler, pero lidiar un poco con las dificultades que le van poniendo y por supuesto descubriendo el mundo del juego. Pero básicamente podríamos decir que se trata de una historia de venganza, ¿no? Normalmente en estos juegos pues suele empezar así, pero luego se ve que la trama evoluciona a cosas más complicadas. Por ahí lo dejo. Creo que eres Henry, un herrero, ¿es posible? Sí. ¿Y es posible que este sea una secuela? Claro, porque es el sí, efectivamente, esta es una 2. secuela. El primer juego salió hace bastante tiempo. De hecho, fue uno de esos juegos exitosos de las primeras tandas de Kickstarter, de micromecenazgo. Y el primero funcionó bastante bien. Es un juego que se hizo muy popular. Entonces, con todo el conocimiento y un poco todos los réditos obtenidos con el anterior juego, pues hicieron esta segunda parte que es muchísimo más ambiciosa. Claro. En la primera parte eras un herrero, ahora se ha convertido en escudero, ¿no? Sí, efectivamente. Y está buscando unir a los señores del reino. Sí, correcto. Pero bueno, ya digo, historia de venganza sobre todo y que la gente lo juegue y se va a dar cuenta de que las cosas giran por ahí. Claro, es un mundo abierto. Luego, lo que he visto que destacaba todo el mundo es que tiene muchísimo realismo histórico, también mucho detalle, pero tú destacabas algo que es muy interesante. Es medieval realista porque te enfrentas a situaciones que tienes que gestionar. Que, por ejemplo, hablan de la dificultad para encontrar trabajo. ¿Es posible algo así? Sí, efectivamente. Buscarse la vida, conseguir dinero en ese mundo es difícil. Y claro, tú necesitas dinero pues para poder comer y hacer tu vida, ¿no? Entonces la cuestión está en que el juego intenta plantearte esas dificultades de un poco de la vida medieval de la mejor forma posible. Tenemos que recordar una cosa. Hay que tener en cuenta que los videojuegos, en general hay pocos juegos que sean realistas, ¿no? Los simuladores sí que lo son, pero este no es un simulador. Este lo que pretende es más que ser realista, ser verosímil. Claro. Es decir, que las cosas que te pasan, pues a ti te parezca que podría pasar, ¿no? Pero realmente no hay tanto realismo. Y el sistema de combate, pues es un sistema de combate que tú no eres un superhombre, es decir, tienes tus limitaciones como cualquier otro y, por ejemplo, a lo mejor te vienen 3 tipos, pues a lo mejor no te conviene luchar, porque igual que en la vida real sería muy difícil enfrentarse a 3, ¿no? Pues este juego funciona un poco de esa forma. Intenta que las situaciones sean verosímiles dentro de lo que es la fantasía de un videojuego.
Claro. Lo que sí que he visto es que destacaban que, por ejemplo, todas las vestimentas, las costumbres del siglo XV han cuidado mucho ese tipo de detalles. Y veo que la estética, claro, cuando hablamos de los gráficos, es una combinación entre gráficos y escenarios que casi, no voy a decir que son fotografías, pero que tienen, que se fusionan bastante bien con el universo fotográfico. O sea, por eso digo, es realista en la propuesta gráfica, pero también tiene esos elementos que han cuidado mucho detalles de la vida del tiempo de aquel momento, hasta las vestimentas, ¿no? Sí, yo diría que la cuestión aquí es sobre todo ser verosímil, y parte de la verosimilitud que hablábamos antes es precisamente ser capaces de mostrar estéticamente cómo sería el mundo de esa época, ¿no? Y lo cierto es que es lo que decías antes, un juego que se ve tan bien, que es tan realista y tal, pues realmente produce ese efecto. Lo que sí es uno de esos juegos que te paras ahí en medio del bosque y tal, y puedes sacar una foto y decir, wow, estoy aquí en un sitio fantástico, ¿no? Claro, como pasa con el Red Redemption 2, que de pronto vas por escenarios que, hombre, evidentemente es un videojuego, lo notas, no es una imagen de vídeo, no es un documental, pero sí que tienen en ocasiones unas estéticas tan cuidadas, tan sutiles. Oye, lo que he visto es que los jugadores tienen que dominar técnicas de esgrima, que no sé si ha sido tu caso, que acabas dominando el esgrima. Sí. Básicamente hay, bueno, tú podríamos decir que empiezas entrecomilladamente como si no supieras mucho al respecto, y hay como maestros por ahí a lo largo del mundo que te van enseñando técnicas, ¿no? Algunos tienes que hacer algo por ellos para que te enseñen y cosas del estilo, ¿no? Funciona así un poco el tema, y las técnicas obviamente son relevantes para ser más eficiente en combate, ¿no? De hecho, este juego, con este tema que hablábamos antes, así muy rollo Red Dead Redemption y tal, lo quería traer específicamente porque sé que es de tipo de rollo que te gusta a ti, sí, juegos así para perderse, ¿no? Sí, un mundo abierto al que le puedas dedicar horas, que no estés... Lo que pasa es que yo con el universo medieval, fíjate, no he sucumbido todavía en probar ninguno, porque me da la impresión de que tienen una cierta complejidad en personajes, en como clanes, familias, que te lían mucho con pequeñas complicaciones que te sacan de la historia. Entiendo que vas aprendiendo a medida que vas jugando, que llegas desde cero y todo el mundo llega desde cero, pero a mí ese tipo de juegos que son tan complejos, que tienen tanta historia detrás, Red Redemption es un tío que tiene que buscarse la vida y tiene que matar para ello, y es un vaquero y entra en las estéticas. Hombre, perteneces a una banda y luego tienes pues, algunos rivales que te van apareciendo, pero es como muy evidente todo. Estos juegos me resultan más complicados estructuralmente, como el guión, como para... Pero a lo mejor no, a lo mejor me equivoco, a lo mejor es un prejuicio. A ver, yo creo que hay juegos que son exactamente como dices, que a lo mejor empiezas y te empiezan a soltar un montón de información que no eres capaz de procesarla en poco tiempo, ¿no? Sin embargo, un juego bien hecho, y creo que este es el caso, es uno... En este caso concreto, es como que esa información va llegando poco a poco y tú te vas acostumbrando, pero sobre todo vas siguiendo un ritmo narrativo que te ayuda pues a ir aprendiendo y sobre todo a integrarte en la historia, ¿no? Es decir, que no te sueltan ahí toda la información, pum, de golpe, venga, y asimílalo, sino que este juego más bien poco a poco empiezan con una narrativa muy sencilla de seguir y luego obviamente pues va poniendo más cosas sobre la mesa. Sinceramente creo que es algo que debería ser fácil de seguir, honestamente. Estoy leyendo que los personajes, la inteligencia artificial también forma parte de este videojuego y interactúa sobre los comportamientos de los personajes, que siguen rutinas complejas, pero reaccionan de forma diferente a las acciones del jugador, que pueden recordar interacciones pasadas, que eso hace que el mundo se sienta como un universo más vivo, más reactivo, que reacciona a lo que vas haciendo. ¿Es posible? Sí, lo que pasa es que hay que diferenciar que esto no es IA generativa, me refiero, no es una inteligencia artificial como la que está tan de moda hoy en día y tal, sino que son simplemente lo que llamamos en desarrollo behavior trees, son mapas de comportamiento que están pregenerados para recordar según qué cosas o ciertas cosas o eventos que están, como decimos, prescripteados, es decir, que están predefinidos antes por los desarrolladores, ¿no? Entonces, no, es un sistema que está bastante bien, funciona bien y demás, pero no es IA generativa, es decir, tiene unos límites, digámoslo así. Pero fíjate que ponen en valor, por ejemplo, el sistema de clima y el ciclo día-noche, que se ha perfeccionado mucho la simulación de cómo va cambiando el entorno en función de las horas, la lluvia, la niebla. ¿Lo has visto esto?
Sí, sí, por supuesto. Y esto es una de las cosas que a los desarrolladores les gusta más fardar, ¿no? Porque, claro, te cambian ahí un poco el clima, entonces hacen que precisamente los muñecos, los personajes, a lo mejor reaccionen un poco al clima y ese tipo de cosas. Y claro, en un juego que se ve tan bien, pues imagínate, ese tipo de detalles le han puesto mucho, mucho énfasis, ¿no? Precisamente para que sea más verosímil y tal la acción. Pero sí, la verdad es que sí. Hoy en día los juegos de esta generación en la que estamos son alucinantes en esos temas y alucinarías con lo complejos que son esos sistemas, ¿no? Que mueven todas esas cosas. Bueno, pues si os queréis convertir en un, no sé cómo llamarlo, en un escudero, en un combatiente, en un escudero noble, creo que es como lo han definido, y estar en un reino que para enfrentar una invasión inminente, desafiando un montón de cuestiones personales, ambientado en el siglo XV, este es el juego que vais a tener que aprender esgrima y el uso de armas medievales también. Hay otras armas, ¿no? Veo martillos, hachas y un montón de cosas para destrozar cabezas. Efectivamente. Y nada, invito a todo el mundo a que se ponga ahí con el Kingdom Come Deliverance y viva una aventura medieval. Víctor Fernández, gracias, Víctor, de corazón, como siempre. Gracias a vosotros. ¿Te ha gustado el programa de hoy? Invita tú a esta ronda de café haciéndote suscriptor de La Cafetera. Radiocable.com/mecenas